Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por Lady Yuranis Malavé Quinteros, Bruno Alonso Villacorta Montoya, Piero Sebastián Ramos Manrique, Juan Abel Navarro Bracamonte y quien le habla, Insamil Benito Sola Díaz. En esta oportunidad vamos a exponer sobre un análisis econométrico de las determinantes de inflación en el Perú durante el periodo 2019 y 2020. Siguiente slide, please. Presentaremos una pequeña introducción, el problema general de nuestra investigación, marcos referenciales, objetivos e hipótesis planteada para obtener los resultados, la metodología usada y una discusión sobre los resultados ya obtenidos. Siguiente. La presente investigación tiene como eje central lo que es la inflación en los primeros 2 trimestres del año 2021, en el cual se considera que la variable de interés que es la inflación, es de interés para el rumbo de cualquier economía en el país. Hemos observado que en los últimos meses han ocurrido diferentes fenómenos, desde sociales, políticos y sanitarios, que han afectado a diferentes agentes de la economía y a diferentes países. Y es en ese sentido que es necesario estudiar los factores que han desenvuelto esta problemática. Por un lado, en la política monetaria y fiscal del Perú, se ha visto que ha desempeñado un trabajo eficiente, ya que en el periodo de 2020 hemos observado una variación de la inflación anual de 1.97, que no es mayor al rango estimado por el Ministerio de Economía, de 1% y 3%, lo cual ha representado una estabilidad macroeconómica en el territorio peruano. Sin embargo, cuando podemos presenciar niveles de incertidumbre, es necesario estudiar y determinar los motivos y elementos que conlleva este problema. En ese sentido, el trabajo de investigación busca, a través de procedimientos econométricos, estimar el impacto de dichos elementos. Siguiente slide. El problema se entiende por el incremento de la inflación en un contexto internacional, ya que como podemos ver en esta situación actual, se ha visto un fenómeno sanitario del COVID-19 que ha afectado tanto a economías emergentes como a economías fuertes. Y es en ese sentido que es importante determinar las causas principales y elementos que han llevado a este problema a un tema de estudio muy importante. Y la economía peruana no ha sido la excepción. De hecho, en el último año del 2021 se ha presenciado una inflación total acumulada de 4.53%, fuera del rango meta de 1% a 3% estimado por el Ministerio de Economía. Por lo que es necesario determinar y estudiar las principales causas que han llevado a este problema. Debido a este fenómeno que ha afectado a la inflación, han surgido diversas teorías económicas, asociadas con la alta demanda de bienes y servicios, aumento de costes por parte de empresas y políticas fiscales expansivas en presiones estructurales e inerciales. Las consecuencias de la inflación son muy graves, ya que hablamos de una alza indiscriminada de los precios, generando que el poder adquisitivo de las personas decaiga y con el tiempo se pueda generar una crisis inflacionaria. Principalmente aquellas personas que tienen montos fijos son las más afectadas, generando que su actividad económica se vea perjudicada. Siguiente slide, please. Es así que nuestro problema general son los factores que afectaron a la inflación en el Perú durante el periodo de julio del año 2021. Y nuestros problemas específicos especificamos las variables que se utilizarán para explicar este fenómeno, como son el tipo de cambio, la tasa de interés, el flujo de emisión primaria, la balanza comercial y el precio de los commodities y el PBI que han afectado al Perú en el periodo de enero a julio del año 2021. Es en ese sentido que esta investigación pretende brindar un conocimiento al lector o al lector sobre las ciencias sociales que han impactado en las variables estudiadas en el contexto de choques extremos. Siguiente. Yo voy a explicar la parte de antecedentes. Bueno, Romero realizó una investigación acerca de periodos de alta inflación que sucedieron en el Perú. Y tales como ocurrieron, esto fue debido a factores externos a la toma de decisiones del OSR. Se supo que en ocasiones hubo un tiempo el Perú
fue parte de un proteccionismo tomado por decisiones del Estado que no les correspondía tomar en decisiones económicas y que luego ya se crea una constitución independiente para que el BCR pueda tomar decisiones autónomas. Es así como que la constitución del año 93 contrajo a que las presiones en las cuales tenía el BCR deje de ser un problema, ya que estos marcos constitucionales le dieron autonomía. El éxito de este régimen también se debe al mal tiempo que tenía el crecimiento económico, quizás no era lo más alto, no era lo más correspondiente para la evolución de un país. El contexto típico en el que se adoptó estos esquemas plantea que los restos de implementación del mismo sean primero de dificultades políticas y crisis financieras en el año 98, perjudicando la actividad productiva, la cual llevó a la inflación a un terreno negativo y deterioró la solvencia del sistema financiero. En la otra investigación que nos habla el CSIC en el 2015, publicó un paper de la revista africana de Ciencias Sociales, con el propósito de construir un modelo econométrico que explicaba inflaciones en el país de Sudán. Esta recolección de datos fue muy importante, debido a que la información que se recibió fueron reportes anuales de cuatro variables muy resaltantes en la macroeconomía, que son la oferta monetaria, el tipo de cambio, el PBI y el déficit fiscal, desde los años 1998 hasta el 2003. Luego de examinar todas estas variables, para poder armar un modelo de regresión múltiple y comprobar su significancia, se halló que el déficit fiscal afecta inversamente a la tasa de inflación, en contraste al PBI, al tipo de cambio y la oferta monetaria, las cuales tienen muchos coeficientes positivos. Siguiente slide, por favor. Y también hay otra investigación de Rivas Plata que en el año 2016 tuvo acerca de un propósito de cuantificar la dinámica en los factores globales y locales de la inflación. Para un grupo de países de Latinoamérica que implementaron una política monetaria, se trató de un estudio cuantitativo que empleó un modelo de multi-country y panel bar, que se utiliza mayormente para los siguientes países de América Latina como Perú, Chile y Colombia, Brasil, México y Canadá, que en ciertos momentos pasaron un cambio de economía muy drástico. Esto levantó que el periodo sea del año 2005 al 2015, trabajando con variables globales como el índice del dólar, el índice de commodities, el precio del petróleo y diversas variables domésticas que podrían afectar a la inflación y al crecimiento económico. Los resultados de esta investigación dan cuenta que las desviaciones durante estos años hacia adelante se deben a factores domésticos, debido a que hay excepciones de factores idiosincráticos que también pueden medir las estimaciones y permiten que el impacto a las variables globales se consideren exógenas a la región. Siguiente slide, por favor. Ahora en el marco teórico. El marco teórico hemos separado en dos. En teoría macroeconómica hemos dividido al mercado financiero e inflación, a la teoría cuantitativa del dinero y la tasa de inflación y tasa de interés. Primero voy a hablar acerca del mercado financiero. El mercado financiero de inflación está definida como un mercado que está regido por la ley de la oferta y la demanda. Quiere decir que cuando alguien quiere algo a un precio determinado, solo lo podrá comprar a ese precio. Y si hay otra persona dispuesta a venderle ese algo, tiene que ser a dicho precio. La función principal de un mercado financiero es la de intermediar entre la gente que ahorra y la gente que necesita financiación. En otras palabras, poner en contacto a los compradores y vendedores. Hay cuatro funciones que principalmente maneja el mercado financiero, que vendría a ser poner en contacto a todo el mundo que quiera intervenir en él, fijar el precio adecuado para el activo o cualquier activo, proporcionar liquidez en los activos y reducir los plazos y costes de intermediación, facilitando una mayor circulación de los activos. En el caso de la teoría cuantitativa del dinero, se puede explicar que es una determinación de nivel de precios que establece la existencia entre la relación entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. Es decir, que pretende explicar las causas de la inflación en las variaciones de precios y el valor del dinero de un país. Para explicar esta inflación, la teoría cuantitativa del dinero
relaciona la oferta monetaria con el nivel general de precios. Es decir, que la oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía. Y se puede estimar, ya que son los bancos centrales los que controlan la liquidez de la economía. Y como último, la tasa de inflación y tasa de interés, bueno, está dividida en dos partes. Primero, la tasa de inflación son las variaciones que experimentan los precios en un periodo determinado y en un lugar determinado. Es decir, que los incrementos generalizados de los precios o los bienes y servicios se le denomina inflación, por lo que su tasa determina cuán elevada va a ser esta inflación. Los datos suelen recogerse de datos mensuales, no obstante, su medición puede realizarse de forma anual, haciendo el contraste con años anteriores para determinar el crecimiento. Y con respecto a la tasa de interés, bueno, la tasa de interés es la cantidad de dinero que por lo cual lo regular presenta un porcentaje de crédito o préstamo que sea requerido y que el deudor deberá pagar a quien lo preste. En el caso de, hay que comprender que también que en el caso de la tasa de interés, representa un balance entre el riesgo asumido, que, como la inflación, que es el aumento generalizado de bienes y servicios en un país, o la falta de pago de toda una parte de un préstamo. Siguiente slide, por favor. Ahora, el marco teórico también está dividido en la teoría econométrica. Primero tenemos a la regresión lineal múltiple. Bueno, podemos ver que ahí está la ecuación de la regresión lineal múltiple. Esto permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable depende depende de y se determina a partir de un conjunto de variables independientes, que son llamados predictores, que también son las como x1, x2, x3, así. En la multicolonialidad, la relación es de dependencia lineal fuerte entre más variables explicativas en una relación múltiple, que llegan a incumplir sus puestos de Gauss cuando es exacta. De manera más matemática, como nos explica el libro de Bujarati, plantea que existen dos tipos de multicolonialidad, perfecta e imperfecta. Bueno, como expliqué, es cuando más exacta va a ser perfecta, y cuando llega a ser imperfecta es que la relación es casi lineal como un valor cercano a cero. Gracias al error estocástico, esto podría ocurrir gracias también a la manera de información recolectada, que la especificación del modelo hayan sido muy pocas observaciones. Siguiente slide. También tenemos a la heteroscedasticidad. Bueno, en la heteroscedasticidad se puede decir que está definida también por el libro Bujarati como la condición en donde las varianzas de las perturbaciones varían a medida que cambian el X, o las variables explicativas. Esto también puede ser causado por datos atípicos en relación a los otros datos de la muestra, o la simetría en la distribución de algunas regresoras. Es por ello que es importante tomar en cuenta el análisis univariante aprendido en ella. Y de la autocorrelación, bueno, esto define cómo la correlación entre datos de series de tiempo o datos de corte transversal tienen un debido uso a una base de datos en una serie de tiempo. Mencionaremos a los que serie correlacional serial, donde existe una correlación entre dos series de tiempos diferentes. Bien, ahora con respecto a los objetivos de la investigación, tenemos como objetivo general básicamente identificar los factores que afectaron a la inflación en ese periodo 2019 a agosto 2021. En cuanto ahora a los objetivos específicos del trabajo, básicamente también son 6, que básicamente busca identificar cómo afectó las variables independientes, en este caso, tipo de cambio, tasa de interés, flujo de emisión primaria, que básicamente así medimos la oferta de dinero, aparte de balanza comercial, precio de los commodities y el PBI. ¿Cómo afectaron estas 6 variables independientes a la inflación durante ese periodo de tiempo que estamos analizando, 2019 hasta agosto del 2021? Bien, entonces, y de igual manera, las hipótesis de investigación, la general, básicamente, existen 6 variables, las que ya mencionamos, que afectaron de manera significativa a la inflación durante el periodo 2019 y agosto de 2021. Y de esa manera, igual, las específicas se pueden definir así, ¿no? Que el tipo de cambio, de igual manera, la tasa de interés, el flujo de emisión primaria,
el precio de los commodities, la balanza comercial y el PBI afectó de manera significativa a la inflación durante ese periodo de tiempo que estamos estudiando. Bien, en cuanto a la metodología del presente trabajo, básicamente el enfoque de investigación es cuantitativo, lógicamente porque usamos herramientas econométricas, estadísticas para inferir los datos que hemos encontrado y analizado, ¿no? En cuanto al tipo de investigación, básicamente es una investigación básica, debido a que no tratamos de responder, o mejor dicho, no tratamos de solucionar el problema en sí, sino tratamos como que de ampliar la base del conocimiento de la inflación. Entonces, por eso es básica. Ahora, en cuanto al diseño de investigación, es un diseño no experimental, correlacional. Es no experimental porque básicamente no manipulamos las variables, sino solo las recolectamos y hacemos el análisis estadístico con respecto a esto. Y es correlacional porque buscamos buscar una correlación, lógicamente, ¿no? Una explicación de las variables dependientes o dependiente con las variables independientes del trabajo. Bien, ahora, como ya explicamos, las variables del trabajo son 7 en total. La dependiente, como hemos dicho, es la inflación, ¿no? Y se va a medir a través del IPC, que es el índice de precio del consumidor. Y las variables independientes son las otras 6, ¿no? El tipo de cambio, que es del dólar, y es el bancario, que hemos analizado acá, la tasa de interés que pone el Banco Central, la oferta monetaria, que lo medimos a través de la emisión de flujo de dinero que inyecta el BCR a la economía. Los commodities, que vamos a evaluar 3, que es el precio del petróleo, el precio del maíz y del trigo. El de petróleo está en dólares, al igual que los otros dos mencionados. Finalmente, bueno, también la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y finalmente el PBI. Son nuestras variables dependientes e independientes. En cuanto a la muestra serie del trabajo, trabajamos en total con 33 observaciones. Como ya explicamos, es una serie tiempo mensual, entonces desde 2019 hasta agosto del 2021 hay en total 33 meses, por lo tanto 33 observaciones, ¿no? Como ya mencionamos, en total son 7 variables a estudiar. Ok, ahora veremos los resultados. En primera instancia tenemos los resultados de la regresión con todas las variables, la regresión múltiple del IPC, y podemos destacar dos cosas. La primera es que según la regresión podemos ver que el tipo de cambio y la tasa de interés son las únicas variables significativas en el modelo, ya que su probabilidad es menor a 0.05 y su t estadístico supera el 1.95, mientras que las variables restantes no explican de manera adecuada el IPC. De la misma manera, también podemos ver que el modelo globalmente es significativo por la probabilidad que tiene. Siguiente, por favor. Vámonos con el factor de inflación de la varianza anterior. Nos centramos en la tercera columna, el Central Fifth, donde podemos ver que los valores de todas las variables es menor a 10, lo que quiere decir que no existe dicho problema en nuestro modelo. En la prueba de heterocedasticidad y en la prueba de autocorrelación tenemos casi los mismos resultados con respecto a la significancia de nuestras variables, ya que muy por el contrario que la prueba de significancia, en la prueba de heterocedasticidad, nuestra probabilidad tiene que ser mayor a 0.05 para que se pueda negar este problema. Y tal como vemos, pues sale una probabilidad de 0.13, lo que quiere decir que se niega este problema en nuestro modelo. Además que estamos utilizando el test de ARCH porque estamos en una serie de tiempo. De la misma forma ocurre con la prueba de autocorrelación, donde nuestra probabilidad es 0.4047. Claramente sobrepasa el 0.05, por lo que podemos negar nuestro problema de autocorrelación, debido a que el modelo tampoco es significativo globalmente. Ahora iremos a la regresión con las variables significativas. Siguiente, por favor. En este caso, como vimos al principio, solamente la tasa de interés y el tipo de cambio son variables significativas. Y acá podemos comprobar que exactamente la tasa de interés y el tipo de cambio son significativas en el modelo porque su probabilidad es menor al 0.05 y su t estadístico supera el 1.95. Y el modelo también es significativo globalmente, ya que rechaza la hipótesis de no significancia. A esto también le podemos agregar el signo de los coeficientes de nuestras variables, tasa de interés y tipo de cambio. En el caso de la tasa de interés, nuestro signo es negativo, lo que quiere decir que un aumento en la tasa de interés de la política monetaria pues tiende a bajar el IPC, por lo tanto la inflación. Y en el tipo de cambio nuestro signo es positivo, lo que quiere decir que
Una depreciación de la moneda doméstica con respecto al dólar llevará a un incremento del IPC, por ende también de la inflación. Siguiente. Ahí está. La prueba de multicolinealidad. También nos centramos en la tercera columna, en el centro del PIB. Podemos darnos cuenta que los valores de nuestras variables son menores a 10, por lo que descartamos dicho problema. En la prueba de heterocedacidad, en la prueba de autocorrelación, tenemos unos resultados semejantes con respecto a la significancia de nuestras variables. En este caso hicimos las pruebas con dos rezagos. En el primer rezago nos salió que la probabilidad es menor a 0.05, o sea que sí existe el problema en nuestro modelo. Pero en el segundo rezago podemos ver que sobrepasa el 0.05, lo que quiere decir que no hay el modelo. Y de la misma manera ocurre con nuestra prueba de autocorrelación. En el primer rezago es menor a 0.5, hay una probabilidad de 0.04. Y en el segundo rezago sobrepasa, hay una probabilidad de 0.12, lo que sobrepasa el 0.05. O sea, se puede apreciar que para el primer rezago existen estos problemas, pero para el segundo rezago ya no existen estos problemas. Además, esto se puede apreciar, siguiente por favor, en el correlograma. En el correlograma de los residuos, donde tenemos nuestra autocorrelación y nuestra correlación parcial. En este caso, los grafiquitos podemos ver que no sobrepasan la línea, lo que quiere decir que no existe este problema. Y nos vamos con la prueba de Ramsey y la normalidad de los errores. Con la prueba de Ramsey nos ubicamos en la probabilidad del F estadístico. Podemos ver que su valor es de 0.02, lo que quiere decir que es menor al 0.05, y esto significa que las variables no son lineales. En el caso de la normalidad de los errores, nos centramos en el Hacker Vera. Debido a que el Hacker Vera es menor a 5.99, podemos decir que nuestros errores presentan una distribución normal. Y por último, tenemos la evaluación del quiebre estructural, con la prueba Q-sum y con la prueba Q-sum cuadrada. En ambos gráficos, en ambas pruebas, podemos ver claramente que no existe un quiebre estructural en el modelo, debido a que el trazo o la senda azul no sale de los valores de la línea roja. Ahora vamos a pasar con la discusión. Hemos dividido la discusión en tres partes, según los antecedentes, el marco teórico y las hipótesis. Siguiente, por favor. Con la presentación de los resultados anteriormente, se puede concluir que tomando en cuenta las perturbaciones del modelo, el tipo de cambio y la tasa de interés explican significativamente el comportamiento de la tasa de inflación en el Perú del periodo de 2019 al 2021. Comparando estos resultados de investigación, se puede afirmar que se asemejan a los resultados de nuestros antecedentes de Falnita y Sipos en el 2007, el CIDIC en el 2015 y Rivas Plata en el 2016. Es así porque en el caso de la primera investigación en 2007, en la tendencia inflacionaria en Rumania, se concluyó que el tipo de interés y el tipo de cambio son parte de las variables significativas dentro del modelo planteado. Asimismo, en el año 2015, con el CIDIC, en el modelo econométrico de inflación de Sudat, se concluyó que el tipo de cambio también explica la inflación en este país. Y finalmente, en el trabajo de Rivas Plata de 2016, sobre los factores globales y locales en la inflación para Perú, Chile, Colombia, Brasil, México y Canadá, se concluyó que dentro de las variables, el índice de dólar explica la inflación dentro de estos países en el periodo de 2005. Es importante recalcar que los antecedentes previamente explicados toman en cuenta más variables, que sí son significativas, como el precio de las commodities, la balanza comercial, la emisión monetaria. Sin embargo, en el caso de nuestro modelo no es así. Es por ello que nuestros resultados se asemejan, pero no en su totalidad. Siguiente slide, por favor. Según el marco teórico, vemos que los resultados encontrados no siguen la teoría macroeconómica al 100%, pues de ser el caso, el precio de las commodities y la oferta monetaria hubieran sido significativas a nuestro modelo. Sin embargo, viendo el lado positivo, se rescata que el presente modelo se apoya en la teoría macroeconómica sobre la relación de la inflación con la tasa de interés y el tipo de cambio mencionada en la literatura de Gregorio y Romer. Por el lado de la teoría econométrica, se siguieron los pasos de la regresión lineal múltiple. Sin embargo, con respecto a las perturbaciones del modelo como la heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad, se puede ver que en el presente modelo se encuentran estas perturbaciones, a pesar de no tener un quiebre estructural. Esta teoría econométrica nos ayuda a poder averiguar la fuente del problema y tratar de corregirlo mientras se aprenda académicamente. El siguiente slide, por favor.
Según la hipótesis, de acuerdo a las investigaciones propuestas y explicadas por diversos autores ya mencionados anteriormente y con sus variables, sumado a nuestro modelo, se puede ver que una de las variables más significativas fue la tasa de interés. Esta variable económica tuvo una influencia en la inflación durante el periodo correspondiente de 2019 al 2021, debido a las tasas altas de intereses suele contraer las inflaciones. No, debido a que las altas tasas de interés suele traer a su vez alta tasa de inflación, es decir, una relación directa, ya que la inflación corresponde a los diferentes cambios de tasas que puede existir durante el periodo. Por otro lado, se analiza como otra variable significativa en nuestro modelo el tipo de cambio, que afectó del periodo de 2019 a 2021. Gracias a las pruebas estadísticas del modelo, se concluye que solo estas dos hipótesis son verdaderas. La primera y la segunda arrojan un resultado positivo. Sin embargo, las otras cuatro, la emisión primaria, commodities, la balanza comercial y el PBI, no son significativas. Y por conclusión, es de vital importancia analizar estas hipótesis macroeconómicas dentro del análisis regresional para poder en futuras investigaciones llegar a cumplir estas hipótesis con las otras cuatro variables. Y eso sería todo. Gracias.